Universidad Nacional Siglo XX, subsede Colquiri, carrera de Derecho, materia Derecho Constitucional, docente Dr. Juan Carlos Cuenca Choque, universitario Nelson Ramírez Rodríguez, presenta audiolibro, tema 46, atribuciones del Poder Ejecutivo. El artículo 172 de la Constitución enumera las que llama atribuciones del presidente del Estado, que en realidad lo son del órgano ejecutivo, pues ya hemos visto que este lo ejerce el presidente conjuntamente con los ministros de Estado. Artículo 85. Y no solo aquel. Además, al analizar dichas atribuciones, veremos que las mismas son canalizadas a través de los ministerios de Estado, como se desprende del artículo 172 y de la ley 3351 del 21 de febrero del 2006 de organización de poder ejecutivo. 1. Naturaleza de estas atribuciones. Ya hemos dicho que básicamente el Poder Ejecutivo tiene dos clases de atribuciones: política o de gobierno y administrativas. La actividad ejecutiva de gobierno es eminentemente política, como lo es su controlador y su responsabilidad reservados al Congreso. La actividad administrativa está sometida a un contralor jurisdiccional en la forma prevista por el artículo 128 del Código Tributario, capítulo 12.1. Varios autores han hecho notar, por otra parte, que este órgano no cumple exclusivamente funciones ejecutivas, sino co-legislativas. También en el capítulo 12.1 y judiciales. Respecto a estas últimas, Kelsen afirma que al aplicar las normas administrativas y tributarias, las autoridades ejecutivas desempeñan funciones similares a las de los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Los casos resueltos por los órganos tribunales civiles o penales. Por eso Kelsen sostiene que, más que la separación de poderes, debe hablarse de distribución de poderes, ya que no es posible definir las líneas que separan estas funciones entre sí. Inciso A. Potestad reglamentaria. El artículo 172 empieza atribuyendo al presidente del Estado la labor de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Se trata del ejercicio de la potestad reglamentaria que corresponde a este poder y que, según Bielsan, consiste en 1. Establecer un orden de disposiciones según preceptos o principios de la ley, en forma especial con referencia a la actividad administrativa para la mejor aplicación de aquella. 2. En precisar, aclarar e interpretar a los fines de su mejor comprensión y aún vulgarización el alcance de la ley, es decir, de sus principios más generales, y proveer por normas específicas a la ejecución de sus mandatos. Esta potestad reglamentaria es de dos clases: reglada y discrecional. La primera se encuadra necesariamente en leyes o normas específicas sobre determinadas materias a las que el poder administrador debe ceñirse. A la segunda recurre el Ejecutivo cuando no hay disposición expresa sobre el asunto y reglamentar
lo que ocurre no pocas veces si tenemos en cuenta la amplitud y complejidad del trabajo de la administración y el hecho de que la legislación administrativa en Bolivia es escasa y deficiente, pues faltan leyes orgánicas y básicas sobre materias importantes. La potestad discrecional no implica que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar a su arbitrio, sino que debe ajustarse siempre al marco trazado por el orden jurídico nacional, es decir, por la Constitución política y las leyes orgánicas, que señalan las pautas generales a seguir con discreción, o sea, con rectitud, juicio para hablar u obrar, delicadeza y prudencia. Condiciones estas indispensables para administrar la cosa pública. Existe en teoría constitucional y administrativa una delimitación clara entre ley y reglamentos, o sea, entre las competencias del legislativo y ejecutivo. Leyes son normas que crean y definen derechos y obligaciones, que crean órganos, empresas, establecimientos e instituciones de orden público, es decir, que tienen sustancias propias, autónoma, independiente de su reglamentación. Reglamentos son las normas accesorias adjetivas que tienen por objeto una mejor comprensión y aplicación de la ley en cuanto a modo, forma, término, condición, detalles en los que no pudo detenerse el legislador por razones de tiempo, de espacio y técnica administrativa. Sin embargo, de estas predicciones ocurre que el Ejecutivo legisla a veces por decreto, sea por inclinación o a invadir ajenas competencias, sea por necesidad urgentes de la administración. Capítulo 11 de esta parte. En algún caso ocurre también que por desconocimiento o descuido el legislativo interviene en materias reglamentarias. La Constitución francesa de 1958 consigna taxativamente en su artículo 34 las materias propias de la ley, de suerte de todas las otras tienen carácter reglamentario según el artículo 37. De esta forma se reduce el ámbito legislativo en este país en favor de las facultades reglamentarias del gobierno, que se ha convertido en legislador ordinario, y Parlamento es simplemente un legislador de excepción. Inciso B. Política internacional. En esta materia corresponde al Ejecutivo conducir las relaciones exteriores, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares, admitir a los funcionarios extranjeros en general, suscribir tratados internacionales. Como se ve en esta atribución, al Ejecutivo la condición y la iniciativa en cuanto a la política internacional del país, pero no el monopolio de la misma, ya que es inexcusable la aprobación del Congreso, tanto de los tratados negociados y suscritos, cuanto de los nombramientos de embajadores y ministros plenipotenarios. Artículo 158, parágrafo 1, 14 y artículo 160 al 9. Inciso C. De gobierno y administración. Ya hemos visto al comenzar este capítulo y en el precedente en qué consisten las funciones de gobierno y las de administración que ejerce el órgano ejecutivo. Ellas son múltiples, como se
dirá a continuación: dirigir la administración pública y coordinar la labor de los ministros de Estado. Debe administrar las rentas nacionales y decretar inversiones por intermedio de respectivo ministerio, con arreglo a leyes y con estricta sujeción al presupuesto. Para ella debe presentar al legislativo, dentro de las 30 primeras secciones ordinarias, el presupuesto nacional para la siguiente gestión financiera y proponer durante su vigencia las modificaciones que estime necesarias. Cada año debe rendir cuentas de los gastos públicos, el legislativo, conforme al presupuesto. Debe asimismo, en la primera sesión anual del Congreso, presentarle mensaje escrito acerca del curso y estado de los negocios de la administración durante el año, acompañado las memorias ministeriales. Esta es una obligación muy importante, pues a través de ella se informa a la nación, por conducto de sus representantes reunidos en Congreso, sobre las actividades generales del gobierno y respecto a la situación política, económica y financiera en que se encuentra el país. Otras atribuciones del Ejecutivo son proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado, presentar el plan de desarrollo económico y social a la ALP. En cuanto a nombramiento, el presidente debe designar a los ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la equidad de género en la posición del gabinete. Al Controlador General del Estado, el presidente del Banco Central, a la máxima autoridad del órgano regulador de bancos y entidades financieras, así como a los presidentes de entidades de función económica y social en las que participe el Estado. Estos nombramientos debe hacerlos de las ternas que le proponga la ALP. Debe asimismo nombrar al Procurador General del Estado. Inciso D. En conexión con el Legislativo. En esta materia debe el presidente promulgar las leyes sancionadas por la ALP, solicitar al presidente de la Asamblea convocar a sesiones extraordinarias y presentar proyectos de ley de urgencia económica a la ALP, que ésta habrá de considerar con prioridad. Inciso E. En conexión con el Poder Judicial, le corresponde a esta materia cumplir las sentencias de los tribunales y decretar amnistía o indulto con la aprobación de la ALP. En efecto, la función de los tribunales ordinarios se circunscribe a administrar justicia, aplicando la ley, pues carecen de la fuerza necesaria para ejecutar sus sentencias. Sin la ejecución de estas, la ley perdería su valor y la administración de justicia sería inútil. Por esto se confía al órgano administrativo la función y la misión de hacer cumplir tales sentencias con la prevención de la fuerza pública, si ello se hace necesario. Por otra parte, como hemos citado a Kelsen al comienzo de este capítulo, al aplicar las normas administrativas y tributarias, resolviendo las controversias que se susciten en dicha materia, el Ejecutivo cumple funciones similares a las de los tribunales de justicia. La palabra amnistía proviene de la voz griega amnestia,
¿Qué significa olvido? Equivale al olvido de los delitos políticos, que dejan de ser perseguidos y sancionados cuando se quiere pacificar al país buscando la armonía nacional. En esta materia, Luis Jiménez de Azua distingue los delitos políticos puros de los complejos y de los conexos. Son puros los que atentan contra el orden establecido: rebelión, sedición, complot. Son delitos políticos complejos los que atentan contra el orden público y el derecho común, a la vez el homicidio de un jefe de Estado. Y son delitos políticos conexos los que constituyen una cadena de infracciones legales dirigidas a subvertir el orden establecido. El homicidio seguido de un robo en un banco para financiar una revuelta. Tanto los delitos complejos como los conexos se reputan políticos porque no son motivados primariamente por un fin político. En consecuencia, la amnistía comprende a todos ellos en sus efectos. La amnistía puede ser amplia o general o parcial o restringida, según la extensión de sus efectos. La primera puede conseguir en mayor medida el desarme de los espíritus y la pacificación nacional, mientras la segunda puede latente la chispa de la discordia en algunos sectores. En cuanto al indulto, la palabra proviene de la voz latina indultus, que quiere decir perdón, y es el perdón de los delitos comunes en los casos en que un delincuente ha sido ya juzgado y convicto y se encuentra purgando su pena. Cabanellas define el indulto diciendo que es la supresión o disminución de pena, ya por encontrar excesivo el castigo legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como por acto de generosidad tradicional o excepcional del poder público. El legislativo puede perdonar el resto de la pena analizando los informes que le presente la Corte Suprema sobre los antecedentes del caso y del delincuente, el tiempo cumplido de la condena, la conducta del recluso, etc. Inciso F. En relación al órgano electoral y a la reforma agraria, compete al presidente designar a sus representantes ante el órgano electoral. Esta atribución concuerda con los artículos 13, parágrafo 1 y 33, parágrafo 1 de la LOP, que dispone que el presidente del Estado nombrará a un vocal del Tribunal Supremo Electoral y a uno de cada uno de los tribunales departamentales electorales. Por otra parte, corresponde al presidente ejercer la autoridad máxima del Servicio Boliviano de la Reforma Agraria y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras. Inciso G. En el ámbito militar, antiguamente se daba al presidente de la República la tarea de comandar personalmente las fuerzas en campaña y dirigir las operaciones bélicas en caso de guerra, dada su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas. Esto era un resabio de la organización política militar, de las monarquías absolutas y de la naturaleza de los gobiernos bolivianos en el siglo XIX.
que en su mayoría eran integrados por caudillos militares que recorrían el país a la cabeza de sus huestes, sofocando rebeliones y alentándolas. En virtud del constitucionalismo contemporáneo, el órgano ejecutivo se encarna de todas partes de los mandatarios civiles, excepto de los regímenes de facto, impuestos por la fuerza. El presidente civil no tiene por qué dominar las disciplinas militares ni las artes de las guerras, reservadas al conocimiento y práctica de los especialistas. Sin embargo, dada su investidura, requiere la Constitución que, como símbolo de autoridad, la más alta en presentación de la nación, se le otorgue un grado de capitán general de las Fuerzas Armadas. Artículo 172, parágrafo 25, que le coloca a la cabeza de la jerarquía castrense con autoridad política y moral para decidir y influir sobre cuestiones de importancia nacional en esta materia. Como capitán general, corresponde al presidente nombrar a los principales jefes de las Fuerzas Armadas, al comandante en jefe y a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Naval, así como al comandante nacional de la Policía Boliviana. Propone al Senado ascensos a generales de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada, a contraalmirante, almirante y vicealmirante de la Fuerza Naval, ahora llamada Armada, y a general de la Policía Nacional. Inciso 17, 18 y 19.